Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre los fundamentos del derecho. Para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción y ya en este caso sería qué pasaría si nosotros como estudiantes, ¿no? Y la sociedad, ¿no? En sí, no existieran las leyes, ¿no? ¿Qué pasaría? En realidad, sin existir las leyes, sin existir un control, sería un total caos. Como futuros abogados, saber sobre el sistema jurídico y sobre las leyes sin saber de dónde provienen es como navegar con ojos cerrados. Solo vamos a dar vueltas y no sabemos a dónde llegar. Por eso es importante conocer las leyes, no solamente de su ámbito externo, sino también de dónde provienen y de dónde nacen. Nos vamos a enfocar en este tema porque para nosotros como estudiantes y futuros abogados es nuestra columna vertebral el saber de las fuentes del derecho. El célebre jurista francés Claude Duparquis nos menciona que buscar la fuente de una norma jurídica es buscar el sitio en que ha brotado la tierra, identificar ese manantial originario donde las necesidades sociales se transforman en mandatos obligatorios. Y una segunda opinión, que es el maestro italiano Norberto Bobbio, que también nos menciona que el derecho es un conjunto de normas aisladas, no es un conjunto de normas aisladas, sino es un ordenamiento jurídico. Esto nos permite conocer un poco más y al poder aprender eso, pues sabemos de dónde se producen, se jerarquizan y se renuevan. Así logramos evitar que el mismo sistema colapse ante las propias contradicciones. Por ese motivo, este trabajo que estamos realizando no solamente tiene un objetivo de conocer, de analizar, de dar a informar sobre esto, sino también nos permite que este trabajo, al abarcar el tema completo, pues podamos lograr utilizarlo en las prácticas para solucionar los conflictos reales. Seguimos con mi siguiente compañera. Ya, siguiendo con la PPT del marco teórico, de acuerdo a nuestro tema de las fuentes del derecho, tenemos que las fuentes del derecho se entienden como los medios y procedimientos mediante las cuales se crean, se modifican o se extinguen las normas jurídicas que pues, regulan la convivencia social. Constituyen también el origen de las normas que permiten identificar la manera en que éstas adquieren una validez dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Según el autor García Maínez, las fuentes del derecho son los procesos de creación de las normas jurídicas, en definición que destaca la importancia de comprender el origen de las reglas que integran el sistema jurídico. Por otro lado, tenemos a Kelsen, que sostiene que de toda norma jurídica encuentra su fundamento de validez en una norma superior. Siguiendo con lo que son las fuentes, tenemos pues dos fuentes principales, las materiales y las formales. En cuanto a las fuentes formales, esas disculpen, en cuanto a las fuentes materiales, estas están constituidas por los factores sociales, económicos, políticos, culturales e históricos, las cuales influyen en la creación de las normas jurídicas. De acuerdo al autor Rubio Correa, señala que las fuentes materiales representan las necesidades y circunstancias sociales que impulsan a la aparición de nuevas regulaciones jurídicas. En cuanto a las fuentes formales, estas fuentes son los procedimientos reconocidos por el ordenamiento jurídico para la producción válida de normas. También constituyen la manifestación externa del derecho y pues permiten que éste sea aplicado por los órganos competentes. También, de acuerdo al autor Alzamora Valdés, nos indica que las fuentes formales representan lo que son los mecanismos jurídicamente reconocidos mediante los cuales las normas adquieren la fuerza de obligatoriedad dentro del sistema legal. A continuación, pasamos a la siguiente PPT, lo que nos habla de cuáles serían entonces estas fuentes formales. Tenemos como primer punto la ley, la primera fuente formal, el cual pues es la principal fuente del derecho en que los sistemas jurídicos contemporáneos. Se trata de una norma general de carácter obligatorio y escrito. Se emana del órgano legislativo competente. Y según el autor Kelsen, nos dice que la ley ocupa una posición central
dentro de la estructura normativa debido pues a que regula de manera general las relaciones sociales y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Como segundo punto tenemos la costumbre. La costumbre se basa en la repetición de una determinada conducta acompañada pues de la convicción de las ciudadanos o las personas que ejercen dicha conducta. Estas prácticas se vuelven jurídicamente obligatorias de acuerdo al constante repetimiento de estas conductas. Según Maynes, nos afirma que la costumbre se integra al sistema jurídico cuando la práctica social reitera es reconocida por el ordenamiento como fuente creadora del derecho. Como tercer punto tenemos la jurisprudencia, la cual está conformada por las decisiones emitidas por los tribunales al resolver controversias jurídicas. Su función principal en este caso es interpretar las normas y uniformizar criterios de aplicación. En el caso peruano, las sentencias del Tribunal Constitucional y los procedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema son los que constituyen pues, importantes referentes para la interpretación del ordenamiento jurídico. Como cuarto punto tenemos la doctrina. La doctrina comprende los estudios, las investigaciones y opiniones de desarrollo y opiniones desarrolladas por los juristas y académicos del derecho. Según Díaz Picasso, nos indica que la doctrina contribuye significativamente a la interpretación y evolución del derecho, influyendo tanto así en la legislación como en la actividad jurisdiccional. En el quinto punto tenemos los principios generales del derecho. Estos principios son criterios fundamentales que orientan la creación, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Entre ellos podemos destacar lo que es la buena fe, la igualdad, la razonabilidad, la seguridad jurídica y la justicia. Esos principios son los que permiten resolver y solucionar, pues, resolver soluciones no previstas expresamente por la ley, por la legislación positiva. En el sexto punto tenemos los tratados internacionales, los cuales son acuerdos celebrados entre los estados y organismos internacionales que generan pues, obligaciones jurídicas para ambas partes. En el Perú, los tratados ratificados forman parte del derecho nacional conforme a lo establecido en la Constitución Política. Como séptimo punto tenemos la equidad. La equidad constituye pues un criterio de justicia que permite adaptar la aplicación de la norma jurídica a las particularidades de cada caso en concreto. Cuando la aplicación estricta de la ley pudiera generar, digamos, resultados injustos en algunos casos. Como último punto tenemos lo que son los actos jurídicos normativos, los cuales son manifestaciones de voluntad emitidas por órganos con potestad normativa, como decretos legislativos, decretos supremos, reglamentos y ordenanzas. Estos actos complementan y desarrollan las disposiciones legales dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes. Siguiendo con la siguiente PPT, no, tenemos la pregunta de qué es entonces la jerarquía normativa y cuál es la relación con las fuentes del derecho. De acuerdo a lo que viene a ser la jerarquía normativa, este es el principio que organiza las normas jurídicas según su nivel de autoridad. Eso quiere decir que garantiza la coherencia del sistema legal y evita pues las contradicciones entre las normas de distinto rango. Según Kelsen, nos indica que el ordenamiento jurídico adopta una estructura piramidal en la que las normas inferiores encuentran una fundamentación de validez en las normas de mayor rango. Nuestra constitución política ocupa el máximo nivel jerárquico, pues, de lo que es esta pirámide, ¿no? Seguida por los tratados internacionales, las leyes, los decretos legislativos, los decretos supremos y las demás normas reglamentarias.
Entonces, respondiendo a la pregunta, la relación que existe entre la jerarquía normativa y las fuentes del derecho radica más que todo en que cada fuente debe actuar respetando los límites establecidos por las normas de rango superior, garantizando una unidad y coherencia en el sistema jurídico. Análisis aplicado. En el Perú, una de las situaciones más frecuentes de conflicto entre fuentes del derecho ocurre cuando una ley aprobada por el Congreso es cuestionada por contradecir la Constitución. En estos casos, el Tribunal Constitucional interviene para determinar cuál norma debe prevalecer. Es decir, la Constitución es la mayor norma en la jerarquía y se debe respetar. Ninguna ley puede violar la Constitución. Es por eso que se debe determinar para ver cuál es la que va a prevalecer, qué ley debe prevalecer, una ley que esté acorde a la Constitución política del Perú. Siguiente PPT, compañera. Conclusiones. La norma jurídica constituye un elemento fundamental para la organización de la sociedad, ya que establece reglas de conducta obligatorias destinadas a garantizar el orden, la seguridad y la convivencia entre los individuos. Las normas que existen en nuestro país están para traer orden, para evitar que las personas cometan delitos y asimismo también haya una desigualdad también. La correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas resulta indispensable para mantener la estabilidad social y garantizar que los principios de igualdad, legalidad y justicia sean respetados en una sociedad democrática. Las opiniones de todos, sin importar su raza, su religión y su condición económica, todas las opiniones importan, asimismo los votos. ¿Por qué? Porque el Perú vive en una democracia y eso se debe respetar. Responde a las necesidades cambiantes de la sociedad, permitiendo que el ordenamiento jurídico se adapte a nuevas realidades económicas, políticas y culturales. Las personas encargadas de crear las normas, las leyes, deben siempre estar actualizados ante lo que la sociedad quiere. O sea, no todos los tiempos son iguales, entonces siempre las leyes deben ir cambiando para favorecer a todos y toda la sociedad pueda progresar. Ya, compañera. Bueno, eso sería todo de nuestra exposición. Muchas gracias.